Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto volver a estar con ustedes hoy con un nuevo programa en un tema que ya antes habíamos tratado algunos par de años atrás. Queremos darle un vistazo diferente y es el de las juntas directivas. Eh, ¿Cómo puede ser la dinámica, el funcionamiento de una junta directiva? Carla, ¿qué nos puedes contar de ese tema para ir entrando en materia? Gracias, Juanca. Gracias, Eric. Bueno, hola a toda nuestra audiencia. Hoy queremos trabajar el tema, como lo dijo Juan Carlos, ¿verdad? Que tiene que ver con juntas directivas, entendiendo estas como ese órgano propulsor del crecimiento y desarrollo de una empresa. Y queremos proponerles a ustedes un tema con este desarrollo, ¿verdad? Primero, empezar hablando de ese preámbulo, ¿verdad? De cuándo es necesario instalar una junta directiva para retomar un poquito lo que ya se había hablado en un programa anterior y pasar de esto, ¿verdad? ¿Cómo es la dinámica de la junta? ¿Qué pasa cuando ya está funcionando una junta, ¿verdad? ¿Qué pasa con la planificación antes del desarrollo de esa junta, ¿verdad? Ya instalada. ¿Qué pasa durante la junta? ¿Cómo podríamos nosotros conducir una junta directiva? ¿Y qué pasa en el momento después de que termine? ¿Cómo le damos seguimiento a lo que dice la junta? Y para eso queremos que Eric nos explique un poco sobre el tema. Hola, un gusto saludarlos. Hola Carla, hola Juan Carlos. Vamos a ver, siempre hemos tratado de dirigir este tema muy alineado con el gran parque de empresas familiares que hay en Occidente, ¿verdad? Estamos hablando alrededor de un 80% de las empresas. La junta directiva también puede operar para otro tipo de empresas, pero si nos ubicáramos un poco ahí, se vuelve trascendental la junta ya cuando el fundador o la fundadora no está. Es decir, cuando están quedando los hermanos solitos o cuando ya lo que hay son tíos y primos o hermanos y sobrinos, ¿verdad? Entonces ya ahí se vuelve muy importante el tema de la junta porque la junta se vuelve un órgano técnico de toma de decisiones para la empresa que mitiga o reduce un poco el afecto a la hora de tomar decisiones. Entonces, por eso es que uno trata que la junta opere, pero además que en la junta haya miembros no familiares ni amigos en la junta, sino gente competente que nos ayude a tomar decisiones. Es un poquito la idea. Yo quisiera hacer una acotación ahí que lo hablamos el día que estábamos planificando este programa, y es que, primero, como nos ven en diferentes países hispanoparlantes, el tema junta directiva hay que, digamos, dimensionarlo. Nosotros estamos hablando de juntas directivas que son órganos que en algún lado se puede llamar consejo consultivo, consejo asesor, pero son Directorio. órganos, perdón. En Sudamérica se habla mucho de directorio. Directorio, exactamente, en inglés el Board of Directors. Entonces, no lo estamos enfocando con una connotación legal de la junta directiva de una sociedad, sino más bien de una junta directiva con un enfoque más gerencial, más, como decía Eric, para toma de decisiones. Eso creo que es importante porque en algunos casos se podría confundir que estamos hablando con la junta directiva que está en el libro de accionistas, una cosa de esas. Aquí estamos hablando de este órgano que está ahí con probablemente con diferentes alcances en cuanto a toma de decisiones, pero que al final lo que busca es asesorar o dirigir o codirigir, bueno, codirigir en juntas directivas no, pero asesorar a la gestión del negocio. Sí, tal vez si lo viéramos a nivel de organigrama, estamos hablando que en la parte más alta está la asamblea de accionistas, la junta directiva o el directorio o el consejo de administración y luego el gerente general, digamos, para ubicarlo gráficamente en un organigrama. Excelente, por eso hablábamos al inicio, Eric y Juanca, de este órgano que es propulsor del crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Es ese órgano que justamente, como decía Juan Carlos, ¿verdad? Está muy encargado de dar esa estrategia, de esa direccionalidad, ¿verdad? Yo creo que ese encuadre es importante hacerlo. Eric, ¿qué pasa antes? ¿Cómo planificamos una junta directiva? Sí, yo creo que la magia de la sesión es la agenda, o sea, el corazón de la reunión es la agenda. En la agenda tienen que estar los puntos que nos interese realmente ver. A mí me gusta siempre poner los temas más duros, álgidos o complejos al inicio, que los directores estén frescos, que la gente llegue con energía, ¿verdad? Entonces, esa agenda la podemos ver de dos formas. Es una agenda que se prepara unos 15 días antes de la sesión y se circula a los directores. Sin embargo, a nosotros nos gusta y es parte de lo que nosotros le damos al cliente, es una agenda anual de trabajo,
¿A qué me refiero con una agenda anual? Por ejemplo, tengo un cliente que regularmente tenemos que ver inventarios, compras, importaciones, mercadeo, ventas, recursos humanos, tecnologías de información, y 5 o 6 temas más, alrededor de 10 temas. Entonces, esa agenda lo que hace es que evidentemente no vamos a ver todo eso un día, entonces todo eso lo distribuimos en un año. Entonces decimos, bueno, vamos a ver inventario cada 3 meses porque está bien, pero el tema de ventas está un poco complicado, lo vamos a ver cada 2, TI está tranquilo, que lo vamos a ver cada 6. Entonces se hace una planificación del año y mes a mes revisamos la agenda, lo que toca de esa agenda anual para ese mes, y le agregamos temas pendientes de la sesión anterior o temas que nos interesen. Entonces se vuelve muy interesante el manejo de la agenda porque no es solo el sabor del mes, lo que vamos a ver ahí en la sesión, sino que además nos permite darle un seguimiento a todo lo que dijimos que deberíamos ver en un año, ¿verdad? Entonces se vuelve muy ordenado y se vuelve muy rica la sesión de trabajo. Ahí yo agregaría que por la naturaleza del órgano, esto va a estar ligado a una estrategia o a un plan estratégico. Es decir, si no tenemos una estrategia, un plan estratégico, la junta directiva, como diríamos, como decían antes, es como jugar de casita, porque no hay ese hilo conductor. Entonces creo que es muy importante para las empresas, las personas que nos ven, si su idea es instaurar una junta directiva, pues primero hay que tener esa estrategia o plan estratégico, y en el otro caso, si ya lo tienen, eso debe estar completamente alineado a la junta directiva. La junta directiva no debería haber cosas, en agenda no deberían cosas operativas, sino cosas estratégicas que van a estar plasmadas en el plan estratégico. A mí me gustaría, Eric, tal vez ahí que te refieras a un aspecto importante y es la notificación a los miembros de la Junta. O sea, deben notificársele con todos los temas, cómo se manejan las notificaciones, deberían de previo conocer incluso el fondo de los temas y no solamente la agenda. Tal vez hablemos un poquito de ese tema porque creo que no es menor, ¿verdad? Tiene mucha importancia. Hay otros elementos que a mí me gusta visualizar de forma anual y el otro es tener reservado ya todas las fechas de las reuniones de junta directiva para todo el año. Juan Carlos, que conversamos mucho, él sabe que en noviembre yo paso con el calendario debajo del brazo, ¿verdad? Y planificando todas las sesiones del año de los clientes, porque se vuelve mucho más organizado que yo le diga, vean, tal fecha en enero va a ser, en febrero en tal, en marzo. Entonces la gente anota. Si hay algún cambio, se puede ver, se puede mover, pero ya es mucho más sencillo porque no hay que, vamos a ver, un tema complicado es terminar la sesión y pregunten, ¿y cuándo es la próxima? Y la gente empieza a ver agendas, entonces siempre en noviembre, diciembre, tener las fechas reservadas ayuda mucho. A tu pregunta, Carla, en vista de que ya tenemos la fecha prevista, lo ideal es 15 días antes mandar la agenda y ojalá una semana antes o 3 días antes mandar todas las presentaciones y el material que se va a ver. Si vamos a ver estados financieros, enviarlos, si va a haber una presentación X, enviarla, de tal forma que el director estudie el material y llegue a aclarar dudas, llegue a aportar, llegue anticipado, porque a veces cuando uno llega y le salen con una sorpresa, de uno empieza a reflexionar ahí en la sesión a ver qué, muy diferente a que si ya uno llega con el material estudiado. Entonces, concretamente, 15 días antes, ojalá circular la agenda y una semana o 3 días antes enviar informes financieros, enviar presentaciones y cualquier otro material que nos permita entender mejor lo que va a pasar y lo que van a presentar. Un detalle importante que ustedes mencionaron. En mis agendas nunca va abajo que ponen otros o varios. Eso no, yo no lo permito por un tema muy sencillo y eso me lo enseñó el finado Francisco Antonio Paula, que decía que a veces faltando 20 minutos para terminar la sesión, alguien en un otro te tiraba una bomba y aquello era una hecatombe, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere ver un tema, inclusive yo normalmente paso el correo con la agenda y les pongo borrador de agenda. Por favor, indíqueme si hay que agregar algo más. Que la gente se acostumbre a que si quiere ver un tema, lo solicite en la agenda. Eso le da mucho orden. Excelente. A mí me gustaría, Eric, que tal vez te refirieras y Juanca también que nos aporte, ¿quién preside la Junta? O sea,
¿Cómo se inicia la junta ya en el acto, ¿verdad? De realización? ¿Quién la preside y cómo se arranca esa junta? Es que me hace gracia porque trabajo con una familia que son varios hermanos y de todos los hermanos dijeron, es que a ninguno de todos nosotros nos queda bien eso de dirigir la junta. ¿Por qué no nos ayuda usted? ¿O por qué? ¿Verdad? Pero no es lo común. Lo normal es que quien presida es el presidente de la junta, ¿verdad? Pero algunas veces operativamente esto lo toma un hermano o se le pide puntualmente a alguien que dirija. Yo ya le doy la palabra a Juanca. El tema de presidir pasa por varios temas claves. Uno es el control del tiempo. ¿Verdad? Si tenés que ver 5 temas y son, no sé, una sesión de 4 horas y ya llevas 2 horas en el primer tema, algo va mal. Inclusive yo tengo algunos clientes que en la agenda ponen el tiempo previsto para ese punto, ¿verdad? Entonces el trabajo de quien preside tiene que ver con el tema de llevar el tiempo, de asignar la palabra, de cortar, de decirle a alguien de pronto, bueno, nos estamos extendiendo, estamos dando vueltas, no estamos llegando a nada, mejor esto lo retomamos o lo vemos durante el mes, pero entonces pasa por ahí el manejo de la agenda, el manejo del tiempo, el dar la palabra, el cortar y el tratar de que la cosa fluya. No sé, Juanca, ¿qué quieres agregar? Sí, también cada organización tiene sus particularidades, porque como vos decías, primero es una decisión estratégica, quién está sentado en esa silla, porque puede gestionar el tiempo y los temas. Pero también yo 2 veces que he participado en un par de juntas directivas, también lo que muchas veces sucede es que cuando estamos enfrente de una empresa pequeña y a veces no necesariamente familiar, pero cuando está el propietario o está el dueño, a veces es la persona que quiere dirigir la junta, aunque no sea el presidente estrictamente hablando. Entonces, yo diría que lo que dice Eric es lo que más se utiliza, pero tampoco es una camisa a fuerza. Es decir, esto al final de cuentas, la idea es que funcione, porque si el fundador o el gerente o alguien no se siente cómodo, o incluso el mismo presidente, como decía Eric, no se le da esa función o es una persona que no quiere hacerla, pues al final creo que en eso no somos tan ortodoxos y nuestra sugerencia es lo que mejor le funciona a la empresa. Sí, ahí tal vez sería importante porque ya estamos en el momento de efectuar la junta, ¿verdad? Hablemos del acta. Hay un acta, hay una minuta, ¿cómo le llamamos? ¿Quién le da seguimiento? Voy a hacer 3 preguntas en una. Hay un acta, ¿verdad? O algo parecido, ¿verdad? ¿Quién le da seguimiento? Y si después eso es público para el resto de la junta, ¿verdad? Cuando ya se sube una documentación, algún archivo compartido, etcétera. Vamos a ver, te doy 2 versiones del mismo hecho. Participo en juntas donde no hay una persona específica que lleva o de pronto es alguno de los que asiste. Entonces, cuando alguno de los que estamos ahí tenemos que levantar el acta o la minuta, se vuelve muy complicado porque tenés que estar al pendiente de la discusión, tenés que estar participando y además tomando nota, ¿verdad? Entonces, normalmente la minuta no es de la mejor calidad. Se le van a uno cosas o de pronto las intervenciones de uno no pega carrera a ver qué escribe. Tal vez desde las buenas prácticas ese no es el que yo recomiendo, no es el ideal. ¿Qué me gusta a mí? Que el cliente ponga a algún asistente o alguna secretaria o alguien de confianza a que esté ahí escuchando la sesión y tome nota. Que nada más esté en eso. Que vaya tema a tema, lo más relevante, lo que se acordó, las tareas pendientes o lo trascendental que se dijo. Y a mí me gustan, después de que la minuta se hace, varias cosas. Evidentemente, como decís vos, circularla. Pero a mí me gusta generar un control de tareas, de cosas pendientes. Entonces, por ejemplo, se acordaron 3, 5 cosas que quedaron como tareas, entonces de eso va al Excelito o al Planner o cualquier herramienta que uno esté utilizando. Bueno, se acordó que fulano de tal para la próxima vez va a hacer una propuesta de tal, para tal fecha y el responsable es tal, ¿verdad? De tal forma que en la siguiente sesión ya se haya recordado cuáles son los pendientes y se retomen, porque entonces aquí vamos a ser más efectivos. Estamos documentando la cuestión, estamos tomando lo pendiente y le estamos dando seguimiento, ¿verdad? Incluso yo también recomiendo, ojalá,
tener otro documento donde vayan quedando los acuerdos como un documento, como un Word solo de acuerdos, por si algún momento alguien dice, pero ¿en qué momento acordamos tal cosa? Y aquí está. O sea, esos acuerdos relevantes, tenerlos por aparte. Ya con un poquito de formalidad, a mí me gusta que firmen el acta y la circulen, ¿verdad? Pero así es como, por lo menos como yo lo visualizo. Insisto, no todo el mundo le gusta o tiene el recurso como para hacer el levantamiento del documento, pero es como lo ideal. Sí, ahí también creo que va a influir evidentemente los recursos que tenga la empresa, de que tenga, por ejemplo, la posibilidad de poner a una persona ahí para que se encargue exclusivamente de eso. Eso no podemos dejarlo de lado. Y también me parece que el grado de formalidad, porque dependiendo del tipo de junta directiva y el tipo de alcance, puede ser obligatorio el tema de la firma y circularlo. En otras que son más estilo consejo consultivo, quizás solo baste con un Word o con un Excel, como decía Eric. Entonces creo que eso ahí, de nuevo, nosotros hablamos de los grandes principios y de lo que hemos visto aplicado, pero al final parte de la magia de esto es que la persona que nos está viendo tome y trate de adaptarlo a su propia realidad. Nosotros partimos de lo que podrían ser las buenas prácticas, pero también estamos claros que cada organización es un mundo y que hay diferentes atenuantes. Y yo remarcaría o recalcaría el tema del control o el seguimiento de acuerdos, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces acordar es muy fácil y todo el mundo acuerda y nadie está. Entonces, si no está esa persona específica, me parece que un miembro de la Junta podría asumir ese rol, de darle ese seguimiento a los acuerdos y ser ahí como el perrillo de traba que está detrás de los pendientes, porque si no, ir y sentarse y discutir y decidir es muy fácil, pero a veces la ejecución es donde nos quedamos. Entonces creo que si no está ese recurso, ese sí es algo que un miembro de la Junta podría estar efectuando. Sí. Vieran que a mí me gustaría, antes de pasar a qué pasa después de la Junta, no lo hablamos en la planeación, pero la curiosidad me mata, ¿verdad? Y es el tema de qué pasa con los conflictos durante la Junta. ¿Cómo resolvemos conflictos, verdad? ¿Cómo dejamos, quien está presidiendo puede dejar que escale o no escale un conflicto, una diferencia de a la hora de discusión de temas de fondo? Eric, desde tu experiencia, ¿te has topado algo que tenga que ver con esto y cómo se maneja, verdad? Porque estamos hablando de un grupo colegiado, ¿verdad? Que en las instituciones, por ejemplo, públicas es muy complejo porque la sesión se hace pública, en una empresa privada no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar los conflictos durante la realización de una junta? Hay que ver el tipo de conflicto. Recientemente he estado teniendo problemas en una junta en la que participo y claramente sé que hay un miembro que no está tan contento con uno de los gerentes, y entonces la sesión se ha vuelto como esa batalla campal de atacarlo, y entonces el otro se defiende. Entonces, aquí una de las cosas que uno trata de evitar, primero que todo, y ahora Juan Carlos lo comentó, es la junta no tiene que administrar. O sea, el que administra es el gerente general y su equipo de gerentes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, alguna gente que trabaja este tema dice que un buen director tiene la nariz metida en el negocio y las manos en la espalda. O sea, uno tiene muy claro qué está pasando, pero no le toca a uno trabajar. Entonces, hay momentos donde el conflicto pasa porque te metiste en operativa. Y recuerdo hace unos días una discusión de que si la factura y que por qué se anuló, y en algún momento dijimos, pero pare, o sea, eso no es de este foro. Entonces, una de las cosas típicas que uno tiene que trabajar pasa por no caer en la microadministración. Eso es lo primero. Otras veces pasa que el conflicto se da porque pasa mucho en empresa familiar. De pronto uno de los familiares presenta un proyecto y quiere que se lo aprueben, y entonces el trabajo de uno como externo es realmente ver los números y ver el impacto. Recuerdo una vez que presentaron un proyecto donde todo era muy bien, pero no era rentable, y entonces empezamos a ver y había la inversión de un vehículo, y entonces yo le digo, ¿realmente ese vehículo es necesario? Que si quitas el vehículo, el carro, esto es rentable. Es que qué bonito llegar con un carro nuevo, pero yo, si va con un carro nuevo, yo no lo apruebo. Otras veces sí, definitivamente lo que se topa a uno es un conflicto personal, ¿verdad? Entonces ahí el trabajo del director externo es parar en la cuestión y decir, vea, este no es el lugar para eso. Un detalle importante, que no me lo he preguntado, pero
el tema del pago tiene que ser lo suficientemente bueno como para que uno decida estar ahí 1 o 2 veces al mes y arremangarse y apoyar, pero lo suficientemente bajo también para que uno tenga que decir algo que caiga mal y lo quiten y no sea un monto sustantivo del ingreso de uno. Porque parte del trabajo de uno cuando uno es miembro externo es caer mal y decir las cosas que nadie de la organización, los dueños o los familiares quieren oír. ¿Verdad? No sé si contesto el tema que me preguntabas, Carla. Sí, sí, me parece súper. Además es un tema muy amplio, ¿verdad? Yo creo que ahí tal vez, no podemos decir el nombre, pero sí, probablemente Eric se acuerde, una empresa familiar donde 2 hermanos, una vez que estábamos haciendo una investigación, los entrevistamos y uno de ellos nos decía, no, yo me peleo con mi hermano, pero nos encerramos en una oficina, Nos nos reubicamos. dábamos de una palabrota y después salimos como si nada hubiera pasado. Entonces creo que también es mucho la dinámica de la familia. Cuando estamos hablando de empresas de familia, a veces es lo que decís, Carla, hay muchos otros factores que están por detrás que uno no va a ver. Entonces, yo creo que eso también es lo valioso de cuando uno integra junta directiva con externos, porque digamos, con externos uno se porta bien entre familia porque le da pena. Y aquí cuando hablamos de externos, que no sé si lo aclaramos, estamos hablando de externos a los propietarios, a la familia, actualmente empresas familiares, o externos al dueño, no necesariamente también empresas familiares. Me acuerdo un exalumno nuestro de maestría y que tenía una empresa pequeña, hizo una junta directiva y no era una empresa familiar, era su empresa, solo que él quería estar ahí apoyado por una junta directiva. Entonces creo que cuando hablamos de externos estamos hablando de eso y me parece que también influye mucho las dinámicas personales. Entonces creo que ahí también se necesita un grado de madurez y liderazgo para poder manejar esos temas. Pero siempre me acuerdo de esa anécdota y la contamos ahí en nuestras clases. Quedó grabado en el video. Sí, quedó grabado en el video, eso sí, es público, pero bueno. Muy bien, excelente. Y bueno, ya para ir terminando, tema después de la junta. ¿Qué hacemos después de la junta? Sí, después de la junta es muy importante circular la minuta o el acta rápidamente para que la gente sepa qué pendiente quedó, qué acuerdo hay. Lo otro es alimentar la tabla de tareas pendientes para darle ese seguimiento. Ponerse en acción de las cosas que la junta tomó, si uno es el gerente general o el gerente general, y dentro de 15 días vas otra vez, ¿verdad? Otra vez a montar el acta, otra vez, porque esto termina siendo un continuo. Es interesante porque yo participo en varias juntas y puntualmente cuando hemos entrado en algunas empresas que están en crítica con el tema financiero, es interesante cuando uno ve la cosa desde afuera, cuando uno ve ciertas cosas, porque la familia está muy metida ahí, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces después de la sesión hay algunas llamadas, algunas conversaciones para aclarar, para afinar, que es parte del servicio. Cuando uno está en una junta, pues esas conversaciones posteriores, pero te montas otra vez en el ciclo, ¿verdad? Y esto es como estar montado en una bicicleta. Yo tengo una última pregunta y con esto finalizaríamos. Es un tema ¿verdad? Bastante amplio y es el tema de la evaluación. ¿Deberíamos de evaluar una junta directiva? Si me lo preguntan a mí, por temas administrativos, debería decir que sí. Creo que Juan Carlos debería decir que sí también. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hago esa evaluación? ¿Deberíamos evaluarla? Sí. ¿Y cómo la hago? Hace un par de años que estuve en Barcelona capacitándome en este tema, llegó un expositor que dice, el tipo vive de estar en juntas directivas en Europa y él tiene un software donde después de cada sesión se evalúan todos, ¿verdad? Es una evaluación cruzada. Yo le decía, después de cada sesión, todas las sesiones nos evaluamos. A mí me parece excesivo. Yo planteo por lo menos una vez al año, yo la agendo en diciembre, ¿verdad? Un poco cómo estamos operando como equipo, porque al final termina siendo un equipo de trabajo, qué cosas debemos mejorar, si eventualmente hay algún director que no aporta. Estoy en otra junta directiva que me integré recientemente, he estado 3 sesiones y uno de los directores en 3 sesiones ha hablado una vez cerca de 2 minutos. Y yo me pregunto, tiene que ser muy bueno el tipo para que lo tengan ahí y no aporta, ¿verdad? Pero normalmente el trabajo de uno es estar en ese continuo aportar, cuestionar, preguntar. Pero sí, yo soy de la idea, Carla, que la evaluación debería ser por lo menos una vez al año. Yo quisiera agregar que para las personas que nos están viendo y que lo están dudando en este momento, después de todo lo que hemos conversado, primero,
hay muchísima evidencia en investigación de que el rendimiento de las empresas mejora cuando hay junta directiva. Eso se ha estudiado bastante y hay mucha evidencia de diferentes investigaciones. Más bien lo interesante es que hoy en día, estuve revisando incluso ayer un poco, preparándome para este programa, de que la investigación más reciente más bien va en torno a tratar de entender, por ejemplo, temas de diversidad. Un tema que ahora está muy en boga es si juntas directivas donde hay un equilibrio entre hombres y mujeres tienen diferente rendimiento. Entonces ya no se discute ni siquiera si la junta es necesaria o no, sino más bien cómo la conformamos. Entonces hay unas investigaciones bien interesantes, algunas en España, países europeos, donde tratan de ver si ese equilibrio hombre-mujer en la junta se traduce en mejores resultados. Y por ejemplo, hay algunos trabajos, son trabajos relativamente recientes, pero algunos trabajos que hablan de que sí hay un impacto en el rendimiento financiero y también el rendimiento sostenible o sostenibilidad. Inclusive hay un trabajo que habla de diferencias en temas éticos y de conducta empresarial. Hay otros que es más bien la diversidad de conocimiento de las personas, que eso lo hablábamos en el episodio que mencionábamos antes. No voy a tener ahí a tres que piensan exactamente igual, sino esa diversidad. Entonces, es un tema que está muy en boga en el campo práctico, pero también en el campo de la investigación. Y bueno, yo, por lo menos de mi parte, el mensaje final es a las personas que nos están viendo que realmente lo consideren. Si están en un estadio muy temprano, pueden ir a ver nuestro primer programa. Ahí vamos a dejar el link para empezar a ver cómo armar eso. Y si ya ustedes tienen algo que es una junta o que se puede mejorar o que está funcionando, pues que tomen un poco lo que estamos conversando hoy, porque al final la profesionalización de la empresa, que este es uno de los pasos para profesionalizar, al final va a redundar en un mejor desempeño, un mejor rendimiento para la misma empresa. Entonces, como siempre hemos dicho aquí, nuestro eslogan es darle consejos a emprendedores, empresarios y gerentes. Y bueno, yo creo que en este programa ese es el mensaje que queremos transmitir, que es importante tener la junta y es importante saberla gestionar. Tal vez un último comentario. Yo participo en otra junta donde el dueño, que es un ingeniero joven, y su esposa tomaron la decisión de conformar la junta. Al final somos ellos dos, otro colega y yo. Y mucho del trabajo a veces es apoyarlo a él desde la visión de negocios, un poco la parte gerencial, porque es muy buen ingeniero en su campo, pero de pronto no tiene ese tema de visualizar ciertos temas y ha habido un impacto muy bonito de tratar de dirigirlo. Y yo pienso también que el aporte a veces de la junta pasa un poco por ahí, ese tema de mentoring, de trasladar ese conocimiento de forma acelerada al dueño emprendedor, el emprendedor empresario que llamo yo, ¿verdad? Para que trate de meter menos la pata, ¿verdad? Que a veces es lo que pasa, o sea, al final la cosa sale. ¿Cuánto nos cuesta ir metiendo la pata, verdad? Entonces, apoyo lo que Juan Carlos dice de cómo el rendimiento ayuda desde este aporte de la junta directiva, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo creo que como gran conclusión, no de fondo, porque ya la dieron Eric y Juan Carlos, sino más bien de forma, de verdad que ponemos esto a disposición de ustedes. Es un contenido totalmente utilitario que le llamamos ahora, ¿verdad? Que pueden tomar, ¿verdad? Y tomar nota, como lo dice Juanca del programa anterior, y tomar nota de este paso a paso que hemos hecho, ¿verdad? Del antes, durante y después de una junta directiva. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Chao Juanca, chao Eric. Hasta luego. Bye.